Está, perfecto. ¿Preparado? ¿Preparado, Sebas? Bien. Hoy estamos aquí con Álvaro García Hernández, bienvenido. Muchas gracias, Sebas, tenía muchas ganas. Él es autor, entre otras muchas novelas, de, a ver si lo digo bien, TQMC, Sí. El propósito de Ana, Exacto. y recientemente León Kamikaze, ganadora del Exacto. premio Gran Angular 2016. Felicidades. Voy a soltarte la primera pregunta ya así, a saco. ¿Por qué te presentaste al Gran Angular? ¿Por qué no seguiste el método tradicional de mandar tu manuscrito a una editorial y esperar una respuesta? Quería un reto. Es decir, yo me planteo como escritor que dentro de la literatura romántica juvenil ya he conseguido todo lo que pretendía. Con 3 novelas había optado a varias variaciones, había conseguido vender, había conseguido establecerme. Quería enfrentarme a algo que no hubiera podido conseguir. Busqué cuál era el premio más importante, vi que era el Gran Angular, analicé cuáles habían sido los últimos premios y qué características tenían. De manera que pasé 2 años intentando entender cuál sería la novela perfecta para ganar el Gran Angular. Estuve 2 años callado y después escribí León Kamikaze. Impresionante, es decir, cómo ganar el Gran Angular. Intenta hacer lo mismo con el planeta, ¿no? No te puedo contar nada, Uh-huh. pero mi siguiente reto no lo ha conseguido nadie. Wow, interesante. ¿Y nos vas a dejar así? Sí. Sí. Yo quiero que me digas cómo surge esta historia, cómo surge León Kamikaze. ¿Cuál es la chispa, aunque sea el Gran Angular, vale, pero cuál es la chispa que dices, quiero hablar de León, de este chico? El primer objetivo es darte cuenta de que ya está todo hecho. Es decir, yo analizaba cuál era la literatura juvenil y la mayoría de las novelas repetían los mismos clichés, utilizaban los mismos resortes para contar historias con muy pocas variaciones. Cambiaban el contexto, cambiaban el carácter de los personajes, pero las historias evolucionaban más o menos igual. De manera que me planteé, ¿cuál es mi técnica? Mi técnica es realista. Es decir, yo no escribo novela de trama, yo escribo novela de personajes. Vamos a centrarnos en crear un héroe que sea absolutamente reprochable al principio y absolutamente adorable al final. Eso configura al héroe. Luego toda la trama, todo lo que venga después iba a ser muy fácil, porque yo viví parte de la historia de León. Vamos a ir a eso, pero por lo que veo, das mucha importancia a los personajes, por eso es una novela coral. Vamos a ver, yo tengo que crear algo real. Yo me he encontrado con novelas de literatura juvenil en la que el personaje dice ¡Jolines! Y tú dices, ¿pero dónde se ha escuchado eso? Sí, sí, sí. Buscar personajes corales me cuesta muy poco, porque simplemente es mirar a tu alrededor, desarrollar el filtro que tenemos los escritores y pensar, este rasgo de aquí, este rasgo de allá. Para mí tus personajes son la clave de la novela y los diálogos desternillantes. Recuerdo cuando el tío Matías se compra un perro, para evitar que su sobrino le robe, y cuando no tiene muebles en su casa está completamente vacía y al final es León el que tiene que encargarse del perro y recoger las cacas y él se niega a ponerle un nombre, me refiero. Un sinsentido tan enternecedor y que dotaba tanto al personaje de Matías de una personalidad maniática, esquizofrénica. ¿Cómo puede haber retratado tan bien la paranoia de este profesor de filosofía endeudado solo con la compra de un perro? Tiene algo extraordinario y es que es capaz de transmitir desde la naturalidad. Es decir, no necesita de un gran soliloquio de uno de los personajes para darle un valor al lector, ¿no? Sino que a través del realismo y la normalidad en las acciones te enseña. Y eso me parece algo de lo más complicado que he visto. Voy a hacerte una siguiente pregunta. ¿Crees que es importante transmitir valores a través de las novelas y más a los jóvenes, como profesor de literatura? Tengo 40 años, Sebas. Hace 20 años quedé finalista de un premio nacional. Lo que yo hice fue convertirme en un imbécil, porque con 20 años pensé que yo tenía un don muy especial, que era escribir, y me convertí en un estúpido. Pensé que yo tenía ese don y que era superior a los demás. El fracaso fue absoluto. Yo nací con un don de la misma manera que cualquier persona puede nacer con una enfermedad. Yo desde hace muchos años lo que hago es todo el dinero que ganaba con las otras novelas lo donaba a una ONG que es FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras. ¿Por qué? Porque considero que esta sociedad se basa en una solidaridad.
Es decir, si yo tengo la suerte de nacer con un don, tengo que compartir mi don con la gente que tiene la desgracia de nacer con una enfermedad. Porque de lo contrario lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Yo no soy mejor porque tenga algo, yo tengo que ayudar a los demás. Si lo consigo, entonces estoy colaborando socialmente. Por eso me gusta León, porque León refleja, transmite esos valores. Si tú escribes una novela simplemente por divertir, tienes tu derecho. Es decir, que te lo planteas, dices, quiero darle algo al mundo, quiero enseñar a mis chavales. Una novela, después de ser leída, el objetivo de la novela es que tú seas mejor persona. Por lo que has aprendido, por lo que has leído, por lo que sea, pero tienes que ser mejor persona. Si no, no es lo que yo quiero. ¿Cómo fomentamos los libros a los chavales? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es tu método? ¿O cuál crees que debería ser el método? Lo primero que debemos tener es voluntad. Si la gente piensa, me meto en esto por dinero, me meto en esto por éxito, no va por buen camino. Me meto en esto porque tengo la idea de mejorar las cosas. Lo segundo, vosotros. Es decir, el mundo de los libros estaba falto, estaba necesitado de un contacto con Internet. Bueno. De esa manera, el profesor no tenía herramientas de selección ni herramientas de feedback, herramientas para saber qué libro iba a funcionar hacia los alumnos, porque nuestros asesores son los comerciales de las editoriales. Llegado a finales de junio, el profesor ha leído tantos libros juveniles, pero le llega el comercial de Alfaguara, de SM, de Bruño, y le dice, mira, tenemos estos libros nuevos en el catálogo, te recomiendo estos. El profesor se los leía y auguraba, esperaba que a sus alumnos le gustasen. Ahora tenemos un filtro, y ese filtro es Internet. Mis alumnos adoran YouTube, mis alumnos pueden trabajar con los booktubers y ese feedback va a ser muy beneficioso cara a lo didáctico. Romper la dinámica en la que hemos caído de hola, soy profesor, te mando un clásico porque lo tengo que hacer, hola, soy alumno, me voy a Internet a buscar el resumen porque lo tengo que hacer. Si no rompemos esa dinámica, no evolucionamos, no nos ponemos... Es que al final parece que todo el mundo escurre el bulto, ¿no? Me refiero, el chaval pues es un mandado, ¿no? Porque está bajo las órdenes de un profesor que le dice que haga no sé qué, entonces no se va a rebelar contra ese profesor y decirle no voy a leer este clásico, voy a leer este otro. El profesor está atado por un departamento que le exige que sus alumnos al final del trimestre hayan leído esto o se van a presentar a selectividad y entonces tienen que haber leído estos libros. El departamento viene aconsejado por las inspecciones y por educación y todo esto, ¿no? Y siempre parece que hay un escalón más arriba en el que podemos evitar asumir unas responsabilidades y al final... La culpa es nuestra. ¿De quién? La culpa es de los profesores. De los profesores, completamente. Sí, absolutamente. Tenemos una libertad de cátedra que no está sujeta a las consejerías, a consellería en mi caso, pues soy de Valencia, que nos permite jugar con las lecturas. Si nosotros queremos acercar los clásicos a los alumnos, quizás dentro de las novelas que introducimos en primer y segundo ciclo ya debería haber referencias. Igual que hago en León Kamikaze, debería haber pequeños retazos. En León cito Ortega y Gasset, que tú coges a un chaval de 15 años y le dices, léete Ortega y Gasset. Y el chaval de 15 años te dirá, hombre, no he hecho nada malo, no. Pero si tú lees León Kamikaze y ves que León, antes de mirar a una chica, está leyendo a Ortega y Gasset, ¿qué hará? ¿Qué tiene? Esa intriga es algo que debemos aprender a hacer. Seguiré con esa tendencia, pero creo que es mi pequeño caminito hacia fomentar la literatura de los clásicos dentro de los alumnos. Me gustó mucho ese pequeño guiño que tienes al hecho de que sí, los jóvenes están muy perdidos en la vida, pero ¿y los adultos? Porque he visto a muchos adultos en tu novela muy perdidos en la vida y que también intentan luchar contra un mundo que les queda muy grande. ¿Iban un poco por ahí los tiros o he leído algo que no tenía que leer entre líneas? Has leído entre líneas perfectamente. Yo soy un pequeño niño. Soy un pequeño niño porque tengo 40 años, pero sigo saliendo a la hora del patio con el timbre a comerme el bocadillo. Es decir, vivo... Ya, pero ahora para vigilar el patio. Sí, pero llevo toda la vida viviendo en el instituto. De manera que eso te crea un pequeño Peter Pan que nunca acaba de morir. Esa visión infantil que todavía mantengo, o juvenil, me permite ver que los adultos son exactamente igual que los niños, pero más raros. Es decir, la inseguridad que tienen los niños a la hora de me pongo en la barra del bar, ¿qué cojo de almuerzo? La tienen los adultos. Te pones a hablar con un adulto, que para mí un señor de 40 años era alguien que tenía la vida súper clara, súper ordenada, y de una descubres que todo el mundo está lleno de inseguridades. Y me encanta.
Pues esto y mucho más es lo que tiene que contar Álvaro García Hernández en su novela León Kamikaze. Seguidle, leedle, entre otras cosas, porque va a proponerse un reto que nadie nunca había conseguido. Nos ha dejado un poco con la intriga. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. A ti, Sebas, un placer. Un placer. 1, 2 y 3. Larga vida a los libros. Maravilloso.